¿Listo? Ya está grabando. Muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que se llama teorema de Varignon. Ya lo hemos estado ocupando, solo quiero hacer énfasis en cómo lo vamos a utilizar y qué significa. Entonces, todavía no enuncio el teorema, vamos a ver ciertas características. La representación ahorita va a ser en el plano, pero ven que igual obtenemos momentos en el espacio. Ahorita voy a utilizar la cuadrícula para que podamos dibujar rápidamente. Entonces tenemos un sistema XY. ¿Sí se alcanza a ver el sistema XY? Sí, profesor. Muy bien, vamos poniendo las coordenadas. Y dentro de este sistema de referencia, desde algún punto que nos convenga, vieron que estamos colocando los sistemas de referencia donde mejor nos convenga, desde ahí vamos a colocar una fuerza. Para que sea fácil el dibujo, vamos a colocarla con una pendiente de 3/4. Es decir, por cada 4 que vayan hacia adelante, suban 3. ¿Se alcanza a ver bien la fuerza con una pendiente de 3/4? Sí. Muy bien. Esto es para que la puedan dibujar fácilmente. No le voy a poner ahorita magnitud, simplemente es una fuerza. Y ahora, para que se alcance a ver también bien, voy a poner a un punto. Y por alguna circunstancia necesitamos calcular el momento visto desde ese punto. 2, 4, 6, 8, 10, 12. En el cuadrito 12 hacia arriba. Entonces vamos a tratar de ver la fuerza vista desde el punto A. Insisto, el día de hoy estoy con la cuadrícula para que alcancemos a ver bien el dibujo. Ahí se alcanza a ver mejor. Cuando calculamos el momento visto desde un punto, lo que hicimos es, dentro del plano que incluye a la fuerza y al punto, buscamos cuál es la mínima distancia. Eso también ocurrió cuando estábamos en 3 dimensiones. Entonces, ahorita voy a hacer lo mismo. Voy a buscar la distancia. Entonces, observen que en este caso, el segmento OA está funcionando como hipotenusa. ¿Se alcanza a ver que está funcionando como hipotenusa? Sí. Déjenlo, pongo en un color verde grande. Muy bien, pero esa no es la distancia. Para que sea la distancia, necesita ser perpendicular a la fuerza y pasar por el punto. Algo que sea perpendicular a una pendiente de 3/4. Algo que sea perpendicular a una pendiente de 3/4. Una pendiente de -4/3. Muy bien, entonces tenía la pendiente de 3/4. Esta es paralela. Y ahora vamos con una pendiente de -4/3. Déjenla dibujo. Entonces ahora voy 3 hacia adelante, 4 hacia abajo. ¿Sí se alcanza a ver que sí es perpendicular? ¿Dónde la coloque? Muy bien. Entonces voy a extender un poco mi perpendicular. 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y la tengo que hacer pasar por el punto. Eso creo que va a ser lo más difícil. Listo. Ahí está pasando por el punto. ¿Ya se alcanza a ver la distancia? No es hasta el eje, es nada más hasta llegar a la línea de acción de la fuerza.
Esta sería la distancia. Entonces, con las unidades que ustedes quieran, no hay problema. Ven que utilizamos una escala para la fuerza y otra escala para la longitud. Vean que con esto ya podríamos calcular el momento y diría, fuerza, lo que tenga de módulo, por distancia, este segmento que salió aquí. En los ejercicios anteriores había estado utilizando el ángulo alfa. ¿Se acuerdan que decíamos cateto opuesto, cateto adyacente, seno o coseno? Sí. Muy bien, en este caso hubiera sido el segmento OA, cateto opuesto, seno. Pero ahora voy a ocupar un ángulo distinto. En lugar de utilizar el ángulo alfa, voy a utilizar su complementario, el ángulo teta. ¿Ya se alcanza a ver el ángulo teta? Sí, profe. Muy bien. Solo déjenlo, acabo de escribir. Y digo que es su ángulo complementario porque es el que falta para que llegue a 90 grados. Recordemos que acabamos de hacer una que es perpendicular a la pendiente. Antes era pendiente de 3/4, ahora es una pendiente de -4/3. Ahí podemos asegurar entonces la perpendicularidad. Muy bien. Entonces, la distancia que teníamos aquí la puedo representar por medio del segmento OA. Y ya sé que utilice el seno de alfa, pero ahorita voy a preferir utilizar el coseno de teta. Todo el mundo de acuerdo con que esa es la distancia OA, lo que utilizamos como hipotenusa, coseno de teta, porque ahora resulta ser el cateto adyacente. ¿Dudas acerca de este primer dibujo? No, profe. Entonces ahora sí ya puedo calcular el momento. No tengo medidas, fue el más general que encontré. Tal vez conociendo el módulo de la fuerza y el módulo de OA y el ángulo teta, que podemos encontrar a través de la pendiente, ahora sí les podría decir cuánto vale el momento. El momento para este caso de la fuerza vista desde el punto A sería igual a modular la fuerza por la distancia, que es el segmento OA, coseno de teta. Momento de la fuerza vista desde el punto A, OA, coseno de teta. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Alguien no entendió de dónde sacamos esto? Ah, ya sé, nada más para que se alcance a ver qué es el segmento A, le voy a poner testa, para que se alcance a ver qué es este segmento OA. El momento de una fuerza vista desde un punto. Profe, yo no entendí por qué es coseno de teta. Muy bien. Normalmente lo hacíamos con alfa, el ángulo que se forma entre el R y el F. ¿Te acuerdas que lo hacíamos R cruz F? Ajá. Muy bien.
Ahora, en lugar de utilizar alfa como ángulo que se forma entre ellos, estoy utilizando su ángulo complementario, el otro que nos falta para llegar a 90 grados. Si aquí era 60, entonces voy a utilizar 30. Si aquí era 40, entonces voy a utilizar 50. Depende de cuánto haya obtenido en el ángulo alfa. Pero ahora estoy ocupando el ángulo teta, el de acá arriba. Creo que ya entendí, profe. Sí. Ahora, en lugar de utilizar coseno de alfa, seno de alfa por ser el cateto opuesto a lo que estamos tratando de calcular, ahora estoy utilizando, ¿qué sería aquí? Seno, coseno, porque estoy utilizando el ángulo complementario. Estoy viendo ahora el cateto adyacente a teta. ¿Mejor? Ajá. Sí, mejor, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, si esta alfa existe, lo conocemos, no hay ningún problema, pero estamos utilizando su complementario. Y entonces, en lugar de utilizar seno de alfa, utilizamos coseno de teta, por ser el cateto adyacente. Muy bien. Me dicen cuando ya hayan terminado la figura, porque voy a tener que repetir los ejes, el punto y la fuerza, pero en otra figura. ¿Listos? Por mi parte, sí. Muy bien. Déjenlo extiendo un poco para acá, para ver si me queda bien. Entonces voy a tomar a la misma fuerza, misma pendiente. Saliendo desde el origen, dijimos que era una de 3/4. A ver, déjame ver que sí sea la misma, ¿sí? Una pendiente de 3/4, saliendo desde el origen. Y el punto A lo voy a colocar a la misma altura que colocamos el anterior para que no haya problema. Está siendo vista desde el mismo punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está, 6 de altura. Listo. Todo quedó igualito. Pero ahora quiero hacer lo siguiente. Ahora, en lugar de ver a la fuerza, quiero descomponer esta fuerza en dos direcciones cualquiera. Estas dos direcciones cualquiera es el mismo esquema de fuerza. Igualita, mismo punto al cual estamos haciendo referencia para sacar centro de momentos. Pero ahora quiero descomponer a la fuerza. ¿Se acuerdan cuando hacíamos lo inverso del teorema de Stevin? No, perdón, del principio de Stevin. Es principio porque ese no lo demostré. Ahora teníamos que pensar al paralelogramo en reversa. Voy a tomar la primera dirección. Esta primera dirección, a ver si me convence, va a ser una pendiente de 1/4. Por cada 4 que avanzo, subo 1. ¿Sí se alcanza a ver la pendiente de 1/4? Sí, profe. Por cada 4 que avanzo, subo 1. Esto es para poderlo dibujar fácilmente. Ahora, lo mismo va a ser del otro lado del paralelogramo. Tiene que ser paralelo, necesita tener la misma pendiente. Entonces, ahora empezando desde la punta, diría, por cada 4 que voy hacia atrás, bajo 1. Por cada 4 que voy hacia atrás, bajo 1. Es una dirección arbitraria. Fue la primera que se me ocurrió. Ahora necesito al otro lado. El otro lado lo voy a dibujar con una pendiente. Dejen ver qué tal queda. Una pendiente de 2. Por cada uno que voy hacia adelante, 2 hacia arriba. 1 hacia adelante, 2 hacia arriba.
Uno hacia adelante, dos hacia arriba. Una pendiente de 2. E igual trazo su lado paralelo. ¿Sí se ve bien el paralelogramo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, sean dos fuerzas concurrentes. Si a partir del punto de concurrencia se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores, el vector que une al punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. Ahora lo voy a pensar al revés. Tenemos la resultante y tenemos las direcciones. Los vectores que surgen a partir del punto de concurrencia en cada una de las direcciones son los llamados componentes. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, Muy bien. Espero que a ustedes sí les salga el dibujo al punto de concurrencia. A mí me está costando un poquito de trabajo por la cuadrícula. Ahí está. Y ahí está. A los puntos de concurrencia. Y ya tenemos muy bien trazado nuestras dos componentes. Estas las voy a poner en otro color que se alcance a ver bien. ¿Ya se ven bien las componentes? La fuerza que teníamos anteriormente está representada ahora por estas dos. Causan los mismos efectos externos. Y me espero un instante en lo que hacen su dibujo. Ya no vamos a tener esta fuerza principal, sino vamos a tener a las dos componentes. Vuelvo a poner la cuadrícula para el dibujo. Ocupo la resultante, la que era naranja, o puedo ocupar las rojas, las que son las componentes en dos direcciones arbitrarias. Una en pendiente 1/4 y la otra en pendiente 2. Hicimos una descomposición lo más arbitraria posible. No fue una descomposición rectangular, fue cualquier descomposición. Me dicen cuando pueda continuar. de mi parte ya, profesor. Observen lo siguiente. Si la fuerza hubiera sido horizontal, el ángulo que formaría OA para hacer la distancia habría sido 0. Esto no lo dibujen, es nada más para el razonamiento. Cuando la fuerza hubiera inclinado una pendiente de un poquito, la distancia, ya no sería el OA, se tendría que haber inclinado lo mismo para seguir perpendicular. Entonces, cuando me inclino θ grados, vean que la distancia se inclina de la horizontal también θ grados. Si me hubiera inclinado 60 grados, la distancia se tendría que haber inclinado de la vertical ahora 60 grados. Si se alcanza a ver entonces que el ángulo θ que estamos utilizando es cuánto se desvía la distancia de la vertical. Lo mismo que se desvía la fuerza de la horizontal es lo que se desvía la distancia de la vertical. Esto para poder ir conservando la perpendicularidad entre distancia y fuerza. El problema es que ahora ya tenemos dos fuerzas. La primera fuerza, componente en la primera dirección, esta quedamos que tiene una pendiente de 1/4, ¿correcto? Sí, Algo perpendicular a 1/4.
Menos 4. Cuatro. Menos 4. 4 negativo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, Sí. 1. 1, 2, 3, 4, 1. Ahí entonces estoy colocando una pendiente de menos 4. Y esta pendiente de menos 4 quiero que pase por el punto A. Ahí estará entonces la distancia para el primero. Creo que ahora sí se alcanza a ver lo siguiente. Para fuerza 1, para la primera que estamos describiendo, que forma un ángulo θ1 con la horizontal, se requiere una distancia 1. ¿Sí se alcanza a ver bien el ángulo θ1? Este es el que tiene pendiente 1/4. Y es exactamente el mismo que se forma acá. Lo que me desvió la fuerza de la horizontal es lo que se desvía la distancia de la vertical. Y con eso obtendría entonces a la distancia 1. Es la longitud que hay entre el punto A perpendicular a la fuerza, a donde toca la fuerza. Eso será entonces distancia 1. Perdón, se me está brincando mucho esto. Distancia 1 hasta donde alcanzo a ver entonces será igual a segmento OA coseno de θ1. Me dicen cuando pueda continuar. Todo esto ocurrió con distancia 1. OA, que funciona como hipotenusa, coseno de θ1. Ahí está la distancia OA. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora necesito aquel que es perpendicular a la pendiente de 2, porque ahora vamos a estar hablando de fuerza 2. Fuerza 2, la otra componente, forma un ángulo θ2. Dejen marco bien ese ángulo θ2.
¿Sí se alcanza a ver bien teta 2? Claro, es más grande, es el que tiene la pendiente de 2. Si ustedes quieren saber ese ángulo, solamente diría arco cuya tangente sea 2. Pero bueno, no me interesa, ahorita está todo en simbólico. Fuerza 2, la otra componente, forma un ángulo teta 2 con la horizontal. Si la fuerza está con una pendiente de 2, ¿cómo tiene que ser la distancia? ¿Qué pendiente necesita tener la distancia? Tendría que ser de menos un medio. De menos un medio. Entonces, por cada... ¿Qué es? Por cada 2 que voy hacia adelante tengo que bajar 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Claro, esto tiene que estar pasando por el punto que estamos describiendo. Déjalo paso para acá. Uno, dos, uno. 1, 2, 1. Listo, ya alcanza a ver la distancia. No sé si ustedes la alcanzan a ver. Es nada más este pedacito que está pasando hacia la línea de acción de fuerza 2. Ni siquiera alcanza a tocar la flecha de fuerza 2, pero sí es perpendicular a la misma. ¿Ya la alcanzaron a ver? Voy a dibujarla para hacerla más evidente. Es la flecha que va desde el punto A hasta la línea de acción. Ahí está la distancia 2. Ahora, para calcularla, a ver si sale bien. Observo lo siguiente. El ángulo teta 2 es el mismo ángulo que se forma aquí. La distancia se desvía a la vertical de lo mismo que la fuerza se desvió de la horizontal. La distancia se desvió de la vertical, lo mismo que la fuerza se desvió de la horizontal. Ahora esta distancia 2. La distancia 2 sería igual al segmento OA, cateto opuesto, cateto adyacente, para este triángulo que se está formando aquí. A teta 2, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Seno Yes. o coseno? Voy a marcar mejor el triángulo para que se alcance a ver bien. ¿Ya se alcanza a ver mejor el triángulo? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? ¿Seno o coseno? ¿Sería igual coseno? Igual coseno. Pero ahora con teta 2. Muy bien, resulta que cada una de las fuerzas perpendicular tiene su distancia. Y estas distancias quedaron OA coseno de teta 2 o A coseno de teta 1. Al calcular los momentos de cada una de las componentes, podría hacerlo por separado. Solamente tendría que decir lo siguiente. Momento de la fuerza 1 visto desde A va a ser igual a fuerza 1 por distancia 1. Ya haciendo todo el desarrollo, claro, nada más estoy viendo a la componente fuerza 1.
¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Va a ser casi copy-paste para el siguiente momento, porque ahora diría momento de la fuerza 2 visto desde A. Momento de la fuerza 2 vista desde A. Este va a ser igual a fuerza 2, la componente que fue cualquiera, ni siquiera hemos calculado, por la distancia 2. Bueno, otra forma de verlo sería la fuerza 2 módulo por la distancia que ahora es el segmento OA. Coseno de teta 2. ¿Alguna duda de dónde salió cada uno de estos términos? Distancias distintas arbitrarias, componentes distintas arbitrarias, y a cada una de ellas pudimos calcular su componente, su distancia, es decir, también su momento. Me dicen cuando pueda continuar. El momento de las componentes visto desde el mismo punto. ¿Listos? Listos, profe. Muy bien. Entonces, ahora me voy a la parte algebraica. Los momentos de las componentes fueron fuerza 1, distancia 1, es decir, segmento A coseno de teta 1, mientras que los momentos de la resultante fue fuerza, la completa, segmento A coseno de teta. Solo quiero marcar bien dónde quedó este teta. Es este mismo ángulo. Es el complementario de alfa. En la primera imagen sacamos el momento de la resultante y en el otro sacamos los momentos de las componentes y dieron cosas distintas. Pero ahora quiero unir la información de ambos. Y la voy a unir por medio del siguiente artilugio. Otra vez, voy a volver a dibujar lo mismo, pero va a parecer que estoy utilizando el principio del triángulo. El corolario, creo que le dijimos corolario. Ahí va. Voy a volver a dibujar a la misma fuerza, desde el mismo origen. Y quedamos que el original tenía una pendiente de 1, 2, 3, 3 cuartos. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Reviso y sigue siendo la misma. Nada más ahora ella desde su propio origen. Observo que la sombra en dirección horizontal, su proyección,
Esta sería utilizando el ángulo θ1. Cateto opuesto o cateto adyacente. Seno o coseno. Cateto Coseno. opuesto o cateto adyacente. ¿Cateto opuesto? Este que está aquí abajo es el opuesto al ángulo. Ah, no, es el adyacente, perdón. Seno o coseno. ¿Coseno? Entonces dejen marco a todo este segmento con F como hipotenusa completa, coseno de θ. F completa, coseno de θ. Casi se parece al momento, pero solamente estamos viendo a la componente horizontal. F coseno de θ. Lo que le falta a este segmento es multiplicar por el segmento OA. Voy ahora con el siguiente segmento. Ahora va a ser F1. F1 en su pendiente. Este recuerdo que tenía la pendiente de, déjenme acuerdo, un cuarto. ¿Sí era la de un cuarto? Por cada 4 que avanza, sube 1. Por cada 4 que avanza, sube 1. 4, 1, 4, 1. Y ahí, en esa dirección, vive la fuerza F1. F1 forma un ángulo θ1 con la horizontal. Creo que ahí se alcanza a ver mejor θ1. Muy bien. Entonces, la sombra que deja en horizontal. La proyección. Cateto opuesto o cateto adyacente a la horizontal. Seno o coseno. Esta sombra que deja aquí. Seno o coseno. Cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Es igual, profe? Es cateto adyacente y por coseno. Coseno. Entonces, esta pequeña parte de sombra diría que es F1 coseno de θ1. Muy bien, ahora voy con F2. F2 vivía en una pendiente de -2, no es cierto, de 2. Dejen pinto esa pendiente de 2 para poder trazar a la otra fuerza. Una pendiente de 2. Y ahí entonces entrará a vivir F2. ¿Sí se alcanza a ver mejor F2? F2, ¿qué ángulo forma con la horizontal?
Teta F2, 2. ¿qué ángulo forma con la horizontal? Teta 2. Teta 2. Entonces déjenme llevo a teta 2 para allá. Ahí está teta 2. Entonces, nuevamente, al sacar la sombra que forma dentro del eje horizontal, diría cateto opuesto o cateto adyacente, seno o coseno. Seno. ¿Cateto opuesto o cateto adyacente al ángulo? ¿Es la parte vertical o la parte horizontal? Van para casa, sensación agridulce, porque Sí, cateto adyacente. Entonces, ahora para completar esta parte diría F2 coseno de teta 2. Por ser el cateto adyacente, coseno de teta 2. Resulta entonces que nada más estamos viendo la componente en dirección horizontal. Si hubiera visto la resultante, hubiera dicho F coseno de teta, el original. Pero ahora que estoy viendo las componentes, digo F1 coseno de teta 1 y F2 coseno de teta 2. Me espero un instante a lo que van haciendo su dibujo. Solo estuve observando a las componentes horizontales. Si quieren, para que quede más completo el dibujo, pónganle las horizontales como referencia. Solo que esas horizontales se las voy a trazar yo a lápiz. ¿Sí se alcanza a ver mejor? Me dicen cuando pueda continuar. ¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Entonces va a ser la siguiente conclusión, a ver si funciona. F coseno de teta, es decir, la proyección en dirección horizontal, es exactamente igual a F1 coseno de teta 1 más F2 coseno de teta 2. Fue con cualquier descomposición y llegamos a esa conclusión. F coseno de teta es exactamente igual a F1 coseno de teta 1 más F2 coseno de teta 2. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo sacamos esta parte?
No, profe. Ahora aquí viene la magia. Voy a multiplicar a todo, tanto del miembro izquierdo como del miembro derecho, por la misma cantidad para no perder esa igualdad. Y entonces a la primera la voy a multiplicar por el segmento OA, la magnitud del segmento OA. Bueno, pero si multiplico a un lado, tengo que multiplicar a todo el otro lado también por el mismo segmento, por la misma magnitud. Si no, perdería la igualdad. La primera parte, solo recomendando, diría F por OA coseno de teta. Y ese fue el primer cálculo que hicimos por acá arriba. F por OA coseno de teta. Eso representa al momento de la resultante visto desde el punto A. F por el segmento OA coseno de teta. Ahora, por el otro lado, haciendo la distribución y también acomodando los términos, tendría F1 por OA coseno de teta 1. Más F2 por OA por coseno de teta 2. ¿Vamos bien? Primer paso, multipliqué al miembro izquierdo y al miembro derecho por la magnitud del segmento OA. Segundo paso, lo distribuí. Último paso. La primera parte es realmente el momento de la fuerza visto desde el punto A. El momento de la fuerza resultante. Es exactamente igual a la composición de los momentos de las componentes. Solo tiene una restricción este teorema. Tiene que ser el momento de las componentes, todas vistas desde el mismo punto. Vean que todos, el centro de momento siempre lo hicimos en el punto A, cualquiera que hubiera sido. ¿Dudas de lo que pasó aquí? Voy a tratar de colocar todo esto en vista completa para que lo puedan tener por si hay alguna duda.
Déjalo, trato de colocar en vista completa. Esto es lo mejor que sale. Me dicen cuando terminen los dibujos para poder enunciar por fin el teorema de Varignon. Aquí lo vimos al revés, que sería en una clase. Aquí primero lo demostré y ahorita lo vamos a enunciar. Me indican cuando están listos. Ya, profe. Yo digo que ¿Alguien más que falte? Voy No, entonces. profe. A ver si sale bien esto. A ver, voy a tratar de organizar conforme lo fuimos diciendo. Primero dijimos el momento de la resultante, vista desde el punto A, es igual al momento de las componentes vistas desde el mismo punto. Pero bueno, no fue solo al momento de las componentes, fue a la composición. Tuvimos que hacer la suma vectorial entre los dos. La parte horizontal con la parte horizontal, la parte vertical con la parte vertical. Voy entonces a enunciarlo. Y dice lo siguiente. Teorema de Varignon. El momento de la resultante visto desde un punto. El momento de la resultante visto desde un punto. El momento de la resultante visto desde un punto es igual a la composición de los momentos. El momento de la resultante visto desde un punto es igual a la composición de los momentos de las componentes. De la que era una sola fuerza o de la que fueron varias fuerzas teniendo los mismos efectos externos. El momento de la resultante visto desde un punto es igual a la composición de los momentos de las componentes vistos desde el mismo punto. Y si quieren expresar eso por medio de alguna ecuación, solamente podría esto. El momento de la resultante, visto desde un punto, es igual a la composición de los momentos de las componentes vistos desde el mismo punto. Me dicen cuando pueda continuar. El momento de la resultante visto desde un punto es igual a la composición de los momentos de las componentes vistos desde el mismo punto. También lo he escuchado mencionar en la otra versión en donde dice la composición de los momentos de las componentes es igual al momento de la resultante vistos desde el mismo punto. ¿Dudas? ¿Puedo poner el ejercicio para que podamos probar esto? sí, profe. El ejercicio dice lo siguiente. Determine el momento de la fuerza F
visto desde el origen. Inciso A, por medio del producto cruz. Inciso B, por medio del teorema de Barillón. Determina el momento de la fuerza F visto desde el origen. Inciso A, por medio del producto cruz. Inciso B, por medio del teorema de Barillón. Hago mi dibujo. Y entonces, en algunas coordenadas conocidas, me dicen que calcule el momento visto desde el origen. Ya dijimos que el origen lo colocamos donde mejor nos convenga. Y en coordenadas 9,6, ahí ponemos el punto de apoyo de la fuerza. Ahora voy a colocar a la fuerza. La fuerza, déjenla, coloco de una forma que nos salga fácil. Yo creo que voy a colocar una fuerza de 2500 newtons. En una pendiente 3/4. Una fuerza de 500 newtons, no, 2500 newtons en una pendiente 3/4. En ocasiones las fuerzas se llegan a expresar simplemente por su pendiente, y esto veremos ahorita más adelante que nos va a servir para hacer la descomposición. Profe, ¿de cuánto era la pendiente? 3/4. Ah, ok. 4 De- hacia adelante, 3 hacia arriba. Eso lo expresamos por medio de este triangulito que pusimos aquí en la fuerza. Esta nos dice cuánto avanza por cuánto sube. Me dicen cuando pueda continuar.
¿Listos? Sí, profe. Muy bien. Cuando nos dan la pendiente, nos están dando la relación entre cateto opuesto y cateto adyacente. Hay veces que nos dan una pendiente de 5/12, 3/5, 4/3, 3/4 en este caso. Con esta combinación, ¿cuánto vale la hipotenusa? ¿Podrán calcular fácilmente la hipotenusa? Sí, sería 5. Muy bien. De alguna forma la podemos calcular y entonces tendríamos cateto opuesto al cuadrado, cateto adyacente. Estos lo podemos sacar directamente de la hipotenusa y nos daría entonces la pendiente. El problema con este cálculo es que ahí, escondido, nos están dando el unitario. Nos están dando de forma velada el unitario porque ya nos están diciendo las relaciones entre cateto opuesto y cateto adyacente. El problema que detecto aquí es el siguiente. Lo que debía de valer 1 no vale 1, vale 5. ¿Ven que la hipotenusa que nos estaría marcando ese unitario no tiene valor de 1? Nosotros el unitario lo tendríamos que ver como un triángulo, déjenme acuerdo cómo le llaman a estos triángulos, los que tienen los mismos ángulos, pero que son más pequeños. ¿Cómo les llaman a esos triángulos? Tienen las mismas relaciones de ángulos, pero son más pequeños. O bueno, también pueden ser más grandes. Semejantes, ¿no? Es semejanza, ¿no? Muy bien, entonces voy a hacer un triángulo semejante. Este triángulo semejante necesita tener una hipotenusa de 1. Entonces, a la hipotenusa la voy a dividir entre, déjenme ver cuánto tendría que dividirla. Tendría que dividir a la hipotenusa entre 5, pero si divido entre 5 a la hipotenusa, también tengo que dividir a los catetos entre 5. Estamos haciendo un triángulo muy pequeño. Estamos haciendo este pequeño pedazo de triángulo y entonces si a uno la divido entre 5, para que conserve esa semejanza, a todo lo demás también lo tengo que dividir entre 5. Bueno, 5 entre 5 me da ahora sí el unitario. Y vean que ya tengo entonces cuánto es la parte o componente en dirección vertical, 3/5, y la parte o componente en dirección horizontal, 4/5. Y se alcanzan a ver que son la misma relación por medio de triángulos semejantes con una hipotenusa 1. Cuando les den la pendiente, les están dando uno de estos triángulos. Y aquí ya tendríamos entonces al cateto opuesto y al cateto adyacente, a la componente vertical y a la componente horizontal de ese unitario. Es otra forma en la que dan los unitarios. Este unitario, ahora que ya lo estoy viendo aquí, ¿cómo quedaría representado por medio de vectores? Porque el primer ejercicio me dice, haga esto de forma vectorial. Vector unitario de la fuerza. ¿Cómo quedaría representado? ¿Cuánto se tiene que mover en I? ¿Cuánto se tiene que mover en J? Sería 4/5 y más. ¿Positivos o negativos? Sería positivo. 4/5 en I positivos. ¿Me parece bien? Más 3/5 en J. Más 3/5 en dirección J. Es otra forma en la que nos dan un unitario por medio de la pendiente. Si les quedan aquí números raros, 100.1 y aquí les queda 100 y aquí les queda 3, se los están dando en porcentajes tal vez, pero haría lo mismo exactamente para primero obtener la hipotenusa,
luego dividirla entre el módulo de la hipotenusa y obtener este unitario. Para saber los signos, únicamente revisen que conserve el mismo sentido de la fuerza. El unitario tiene que estar marcando para allá, el unitario tiene que estar marcando para allá. Tengo que ponerlo positivo o negativo en X, Y o Z. Y así podrán obtenerlos I, J o K. ¿Dudas del vector unitario? No, profe. ¿Qué le hago para transformar ese unitario ahora en el vector fuerza? Porque recuerdo que el unitario es adimensional. ¿Qué hago ahora para transformarlo en el vector fuerza? Multiplicarlo por la magnitud. Módulo de la fuerza por su unitario. Muy bien. Entonces creo que nos va a quedar sencillo porque ahorita pusimos algo que era fácilmente dividible entre 5. Entonces nos queda 2500 por el 4 quintos en I más el 3 quintos en J. ¿Me ayudan con la operación, por favor? ¿Cuánto da? En I da 2000 Ajá. y en J da 1500. Y ahora sí ya trae las unidades de Newton. Muchas gracias. ¿Alguien alguna duda de cómo obtuvimos al momento? Digo, a la fuerza, apenas vamos en la fuerza. Creo que en estos vectores de fuerza estamos cayendo en fuerza módulo de la fuerza por vector unitario. Fuerza por vector unitario, ya sea con newtons, con libras, con kilogramos fuerza, fuerza módulo por vector unitario. Muy bien, ahora sí tengo que calcular el momento. Primero me piden que calcule el momento de forma vectorial. Y para calcular el momento de forma vectorial, visto desde el origen, tengo que aventar un vector de posición R. ¿Sí se alcanza a ver el vector de posición R? Vector de posición de la fuerza vista desde el origen. Por favor, ayúdenme a encontrar ese vector de posición de la fuerza vista desde el origen en lenguaje vectorial. ¿Cómo quedaría este vector de posición? Quedaría como 9i más 6j Unidades, para que no nos quedemos solamente con la parte geométrica. en metros. Metros. Muy bien. Siguiente paso. ¿Cómo calculo el momento? ¿R cruz F o F cruz R? R cruz R, R cruz F. Entonces quiero el momento de la fuerza vista desde el punto y me dicen que es R cruz F. Como ustedes mejor decidan hacerlo. Si lo quieren hacer por permutaciones, por permutaciones. Si lo quieren hacer por matrices, por matrices. Si lo quieren hacer por pseudodeterminante, adelante.
Yo, por mi formación en mecánica y en robótica, prefiero hacerlos en matrices, se me hacen más fácil. Y recuerdo que primero pongo a R en la matriz omega y luego pongo a F. Y diría 0, 0, 0, X, menos X, Y, menos Y, Z, menos Z. R cruz, F. Y lo que dé. Si le preguntan a un matemático, híjole, estoy utilizando un cambio de álgebra ahí a la mitad, me pasé de vectores canónicos a tensores, pero sí se entendió la operación que hice, solamente para representar el producto cruz y tener menos problemas con los signos. Ustedes como quieran hacerlo, yo prefiero esta forma para no tener problema con los signos. 0, 0. Bueno, en la primera me da 0. En la segunda me da 0 y en la tercera me da menos 3000. Confirmen ustedes, por favor, el valor. No me está dando menos 3000. Por favor, hagan la operación ustedes y me dicen cuánto da. A mí me dio 1500. Sí. Yo creo que 1500 sí. igual. Ok. Ah, bueno, eso es en lenguaje tensorial. Ya si lo pusiera en lenguaje vectorial, diría 1500 en I, J o K. En K. En K. Unidades newtons metro. Y eso significa un giro horario o antihorario. 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 El Antihorario. signo positivo quedamos que era antihorario. Sí, está bonito por medio de método vectorial, pero creo que estamos haciendo algo muy pesado con un método muy completo. Tenemos que calcular el unitario, la fuerza, los R's y el producto cruz. O sea, sí se puso muy pesado. Me espero unos 2 minutos o me dicen cuando ya pueda continuar. ¿Dudas de cómo calculamos este momento? R cruz F. Gráficamente ya alcanzo a ver por qué, aunque tenía aparentemente un gran vaso de palanca, ocurre lo siguiente. Observen la línea de acción. Sí se alcanza a ver cómo la línea de acción está pasando muy cerca esperen porque se está borrando esto, ahí, está pasando muy cerca del origen. Aunque el R fue muy grande, realmente la distancia fue esta que estaba por aquí, menor a la unidad. ¿Ya la alcanzaron a ver a la distancia?
Y sí, efectivamente, alrededor del punto O está dando un momento antihorario. Quedamos que ese momento antihorario le íbamos a decir positivo. ¿Vamos bien? Me indican cuando pueda continuar. ¿Listos? Sí. Es la misma fuerza, es la misma posición, solo que ahora lo quiero ver a través del teorema de Variñón. Para verlo a través del teorema de Variñón, puedo ver lo siguiente. Es el mismo sistema de referencia. Son las mismas coordenadas. No tengo que cambiar nada, porque está siendo visto desde el mismo punto. ¿Se acuerdan que si cambiamos el punto de observación, cambia el momento? Por eso es que no tengo que cambiar ni el punto de observación, ni la fuerza, ni nada. Lo que sí voy a cambiar es la representación de la fuerza. En lugar de verlo en su forma resultante, quiero verlo ahora en su forma componentes. Es decir, me dijeron que eran de los 2500, 2000 en I, eran los 2000 en I, son esta parte. $2000 en I, mientras tanto también eran 1500 en J. En lugar de estar viendo a la resultante, estoy viendo a sus componentes. ¿Sí se alcanzan a apreciar bien los 2000 y los 1500? Ahora los puse tan mañosos en horizontal y vertical para que se alcancen a ver bien las distancias. Por ejemplo, para horizontal, para estos 2000, ¿qué es perpendicular a horizontal? Para la fuerza de 2000 newtons horizontal, ¿qué es perpendicular a horizontal? A la vertical. Muy bien. Solo tengo una duda. ¿Cuánto le voy a poner de distancia? ¿Le voy a poner los 6 o los 9? Los 6. Observen que los 6 son los perpendiculares a los 2000. Tiene que ser la de 9, ¿no? La de 9, la de 9 es paralela a los o perpendicular a los 2000. La de no es paralela a la 2000. Entonces voy a utilizar, para alcanzarlo a ver mejor, el teorema de transmisibilidad. Primero hago la descomposición y de ahí puedo deslizarme a lo largo de la línea de acción para alcanzar a ver bien cuál es la distancia de cada una de estas. ¿Quedó mejor con el principio de transmisibilidad? Sí, profe. Observen entonces que este teorema de Variñón, si bien nos sirve para hacerlo con cualquiera direcciones, voy a estarlo haciendo con direcciones fácilmente perpendiculares, con horizontales, con verticales. Entonces la fuerza de 2000 está a una distancia de 6. Utilicé el principio de transmisibilidad. Y la fuerza de 1500 está a una distancia de 9.
La fuerza vertical, mido su distancia en horizontal. La fuerza horizontal, mido su distancia en vertical. Todas estas vistas desde el mismo punto. Nuestro centro de momentos, he de recordar que se encuentra en el punto O. Veamos qué tal queda el cálculo. Conste que ahorita ya estoy utilizando aquí el teorema de Varignon. Los 1500, ¿a qué distancia están? A 9. A 6 metros. Los 1500. A 9 metros. 9 metros. ¿Ya lo alcanzaste a ver mejor que está a 9 metros? Sí, Muy bien. Entonces, 1500 está a una distancia de 9, causando un momento positivo o negativo. Positivo. ¿Cómo supiste que era positivo? Por la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, y veo que alrededor del punto origen, que es nuestro centro de momentos, los 1500 tratarán de causar un momento positivo. Ahora voy con los 2000. Los 2000, ¿a qué distancia están? A 6. Entonces, nada más para acordarme que ese recluso F diría, a 6 de distancia se encuentra una fuerza de 2000, causando un momento positivo o negativo. Negativo. Veamos cómo queda el total. 9 por 1500, me quedan 13.500 positivos, menos 12.000. $1,500 positivo. Ese 1500 positivo, ¿qué significa? ¿Giro horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. No sé ustedes, pero ahorita lo volvimos en un solo renglón. ¿Cómo la ven? Me espero un instante en lo que salen las dudas. Ahora utilizamos el teorema de Varignon. Directamente, lo que hicimos fue esto. Descomponer a la fuerza en componentes horizontales o verticales, componentes ortogonales que sean fáciles de ver. Y buscar las distancias, aquellas que son perpendiculares. Por ejemplo, los 6 no son, son paralelos a 1500. Esto no nos ocuparía. Tendría que utilizar los 9 y ver cuál es el sentido horario entre horario. Mientras tanto, los 2000 son paralelos a 9, pero perpendiculares a 6. Tengo que hacer los 2000 por 6, pero ahora con sentido negativo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. La composición de los momentos de las componentes vistos desde A es exactamente igual al momento de la resultante visto desde el mismo punto. La composición de los momentos de las componentes vistos desde un punto es igual al momento de la resultante visto desde el mismo punto. Profesor, yo tengo una duda con respecto a cómo salió con la regla de la mano derecha, lo del menos 6 por 2000. Muy bien. A los 2000 le voy a aplicar el principio de transmisibilidad. Y con esto encuentro que son 6 de distancia perpendiculares a 2000 de fuerza. ¿Correcto? Sí, profe. Muy bien. La magnitud del momento sería fuerza por distancia, 2000 por 6. Lo que nos faltaría sería definir su signo. Para que me lo imagine bien, sin que le pongas una tachuela, solo una tachuela virtual, pon el dedo sobre el punto. Ahí está el centro de momentos. Desde ahí estás midiendo la distancia. Ahora, la fuerza de 2000, ¿hacia dónde te trata de hacer girar? ¿Horario o antihorario?
Horario. ¿Positivo o negativo? Estoy utilizando la mano derecha. Tú también utiliza tu mano derecha. Y trata de poner los dedos, índice, medio, anular y meñique, en dirección del giro que te están imprimiendo. Ahora vas a observar hacia dónde queda tu dedo pulgar. Si se está alejando de ti es negativo y si se está acercando a ti es positivo. Es negativo, sí, profe. ¿Mejor? Ya mejor sí. Por eso es regla de la mano derecha. La otra es hacerlo de forma analítica y es marcar en algún lado cuál es el sentido que estás considerando positivo. Por ejemplo, los 1500 sí te imprimen un giro positivo, mientras que los 2000 te imprimen un giro negativo. ¿Mejor? Mejor, profe, gracias. Muy bien. Más dudas, por favor. Sigo escuchando por aquí. ¿Puede repetir cómo se sacaron los momentos de los componentes? Muy bien. Primero tuvimos que sacar las componentes. De los 2500, la parte de ver cuánto es en horizontal y vertical que corresponde a este renglón, lo tuvimos que hacer en cualquiera de los dos modelos, ya sea para el método vectorial o para el teorema de Variñón. Una vez que ya tenemos a las componentes, mencionamos lo siguiente. Si la fuerza es horizontal, perpendicular horizontal es vertical, busco la distancia vertical. Si la fuerza es vertical, perpendicular a vertical es horizontal y busco la distancia en horizontal. Ve que estas dos van a ser más fáciles de calcular. El módulo lo obtienes fácilmente, simplemente fuerza por distancia, fuerza por distancia. Fuerza vertical, distancia horizontal, fuerza horizontal, distancia vertical. Pero ahí te falta todavía ver los sentidos de giro. Y entonces, para la de 1500 a una distancia de 9, diría 1500 por 9, coloco el dedo sobre el centro de momentos y veo hacia dónde me trata de imprimir el giro. ¿Horario o antihorario? ¿Positivo o negativo? Según la regla de la mano derecha. Los 1500, vistos desde el origen, veo que me tratan de imprimir un giro antihorario, es decir, positivo. En cambio, los 2000, vistos desde el origen, me tratan de imprimir un giro, a ver, déjalo trato de acomodar, este sigue siendo positivo. Un giro negativo. Pero acuérdate que lo estás viendo desde el origen, desde tu centro de momentos. ¿Ya lo alcanzaste a ver mejor? Sí. Muy bien. Dudas, por favor. Sigo escuchando sus dudas. Hay veces que el momento de la resultante es difícil de calcular porque necesitan muchos pasos. Y los momentos de las componentes son más fáciles de calcular, requieren menos pasos. El teorema de Variñón lo hacemos para poder conjuntar los efectos de los momentos de diferentes componentes de las fuerzas. ¿Puedo continuar? Y observan que en una de esas casi se anula. Si la línea de acción hubiera coincidido exactamente con el origen, ahí no habríamos tenido momento. Por suerte, está ligeramente hacia abajo del origen. Hizo que predominaran los 1500 a una distancia de 9. Fue más grande el momento de esa componente.
¿Mejor? ¿Puedo continuar? Esto permite unir los efectos de cambio de giro de varias fuerzas vistas desde el mismo punto. Simplemente estaría hablando de los momentos de las componentes. Y ahí entonces voy a utilizar este símbolo. Este símbolo se lee como la composición de los momentos de las componentes. El simbolito ese de sigma se leería así completo. La composición de los momentos de las componentes vistos desde A. Tal vez en otro curso hayan escuchado mencionar el siguiente nombre. La suma de momentos vistos desde A. Yo creo que ahí más bien se va a cómo lo escribimos. Sigma MA. La que sí está muy mal es si le dicen la sumatoria. Esa parte está mal. Es la suma. El símbolo sigma significa suma. La suma de los momentos vistos desde el punto A. Ahora, como suma, veo que sí parece que es una suma algebraica. Pero en realidad estamos haciendo una composición vectorial. Por eso prefiero el nombre de la composición de los momentos de las componentes vistos desde el punto A. Ahí estoy invocando entonces a Variñón. Como consecuencia, de este lado, tendría los resultados. Es el momento de la resultante. ¿Qué quedamos que era la resultante? O más bien, el sistema resultante. El momento visto desde A hasta F. Muy bien, pero ¿qué es el sistema resultante? Está eso unas 30 páginas atrás en su apunte. Un sistema más simple. El sistema más simple. No sé qué tan complejo vaya a ser el sistema de fuerzas que vamos a estar viendo a continuación. Solo sé que el teorema de Variñón me sirve para encontrar el momento del sistema más simple equivalente, que tiene los mismos efectos. Esto permite unir los efectos de cambio de giro de varias fuerzas vistas desde el mismo punto. ¿Qué pasa si cambiamos de punto? ¿Da el mismo momento? No. No. Entonces vamos a ir aplicando esto. Todavía no sé cómo le voy a llamar a la siguiente parte, pero vamos a aplicarlo dentro de un ejercicio. Y este ejercicio dice lo siguiente. Determine el momento del sistema de fuerzas visto desde el origen. Entre paréntesis, está encontrando el momento del sistema resultante. Determine el momento del sistema de fuerzas visto desde el origen. Usted está encontrando el momento del sistema resultante. Ustedes deciden cómo van a hacerlo. No sé si lo quieren hacer por método vectorial o por método del teorema de Variñón. Ven cuál es el más apropiado.
Y ahorita me dicen. Determine el momento del sistema de fuerzas visto desde el origen. Usted está encontrando el momento del sistema resultante. En esta ocasión me voy a pasar al sistema imperial. X está en pies y Y también está en pies. Voy a dar las coordenadas de los puntos para hacerlo más fácil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Punto A, 4,4. Punto B, menos 2,4. Punto B, menos 2,4. Punto C, 2, menos 1. Punto C, 2, menos 1. ¿Sí se alcanza a identificar bien los puntos? Sí, profe. Muy bien. Voy colocando entonces a las fuerzas. La fuerza A. La fuerza A tiene una magnitud de 1.300 libras. Y para la orientación me están diciendo una relación de 12 en horizontal por 5 en vertical. En horizontal por 5 en vertical. ¿Ven que aquí nos están dando en forma de pendiente? Para la fuerza B. Para la fuerza B nos están dando una fuerza de 2.000 libras. En una pendiente de menos 1. Otra forma de expresar ese pendiente de menos 1 es un ángulo de 45 grados negativo. ¿Sí se alcanza a ver? Nos lo pueden dar como pendiente de menos 1 o simplemente un ángulo de 45 grados. Esa sería la fuerza B. Voy con la fuerza C. La fuerza C me dan una fuerza de 600 libras a un ángulo de 30 grados con la horizontal.
Me dicen cuando termine el dibujo. Fuerza C, 600 libras a 30 grados de la horizontal hacia arriba a la derecha. ¿Profe, todas son libras? Todas son libras. El símbolo este de hashtag se lee como libra. Imagínate si lo hubiera puesto libre en un libro viejito. Tal vez lo confundía con 60.016. Por eso en lugar de poner el libra aquí, se le pone el símbolo de hashtag. El símbolo de número. Ah, ok, profe, gracias. De nada. Estamos en sistema imperial para este ejercicio. ¿Listos? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿R cruz F o F cruz R o cómo? O mejor nos vamos por el teorema de Varignon. Sacamos las componentes y vemos cuánto momento causa cada una de ellas. ¿Cómo la ven? Con el teorema sería más fácil, ¿no? Primero empecemos con ese 12, 5. ¿Sí alcanzan a ver el triángulo 12, 5? Sí, profe. Sí. 12 por 12, 144, 5 por 5. 25. 25 y 144. Bueno, ¿valdría 13 su hipotenusa? Perdón, otra vez. Creo que sí lo dijiste bien, pero no alcancé a escuchar bien yo. ¿Qué pasó? Ah, ¿valdría 13 su hipotenusa? La hipotenusa vale 13. Esta es otra de estas triadas pitagóricas. Claro, nosotros no queremos ese 13, nosotros queremos un unitario. ¿Entre qué debemos de dividir ese 13 para que nos dé unitario? ¿Entre sí mismo? ¿Entre 13? Ok, entonces los otros dos lados también los dividimos entre 13. Con esto podemos descomponer a la fuerza de los 1300 que tiene en horizontal, de los 1300 que tiene inclinados, ¿cuántos quedan en horizontal? De los 1300 que tenía en vertical, inclinados, ¿cuántos quedaron en vertical? ¿Ven que estamos obteniendo sus componentes? ¿Cuántas libras quedaron en horizontal?
Bueno, siguen ahí. Quedaron 1200. Entonces a este 1300 lo dividimos entre 13 y lo multiplicamos por 12. Nos queda entonces fuerza A en X igual a 1200. Mientras tanto, fuerza A en Y, tomamos al 1300, lo dividimos entre 13 y lo multiplicamos por 5. Nos queda fuerza A en Y 500. ¿Sí quedó bien? Sí, profe. Muy bien. Voy con el siguiente triángulo. Ahora es el triángulo que tiene 1 y 1. Este triángulo 1, 1 no es directamente uno de estos pitagóricos. Ah, bueno, sí lo podríamos hacer pitagórico. Si tiene 1 y 1 en cada una de sus catetos, ¿cuánto va a tener la hipotenusa? Raíz de 2. Muy bien, pero nosotros no necesitamos que sea raíz de 2 en la hipotenusa. Las hipotenusas las necesitamos unitarias. ¿Cómo le hago para que ese raíz de 2 me quede unitario? ¿Entre quién lo tendría que dividir? Sería Entre entre raíz de 2. Muy bien, raíz de 2 entre raíz de 2 me queda simplemente 1. Y aquí tendría 1 entre raíz de 2. Solo por pura costumbre no me gusta el 1 entre raíz de 2. Yo prefiero multiplicar raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo y me queda raíz de 2 entre 2. Solo es por pura costumbre, por cómo calculo esto en la calculadora. Es 1 entre raíz de 2, pero igualito a este 1 entre raíz de 2 es raíz de 2 entre 2. Solo multiplico por raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo. Listo, con esto ya tengo entonces este número y este me da 0.7071. Con esto puedo calcular las componentes. En dirección horizontal, 2000 por raíz de 2 entre 2. ¿Cuánto da, por favor? Bueno, a mí me dio 1414.21. FBX 1414.21. Positivos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mientras tanto, FBY, copy-paste, también nos dan los 1414, solo que ahora nos dan negativos. En Y. Profe, lo mismo no sería en la fuerza de Y, menos 500. La fuerza BY, Ajá, ¿por qué? porque también va hacia abajo. Ok, sí. Ah, lo que pasa es que yo lo estoy viendo ahorita en módulo. Lo de signos todavía no lo alcanzo a ver. Pero sí, serían menos 500. Entendí cómo lo razonaste. Pero no, no serían menos 500, serían menos 1414, perdón. Pero en la de A de Y. Ah, aquí nada más está viendo el módulo. Tú dices de una vez que le pongamos el 500 de que van hacia abajo. Me parece bien. Sí, sí, ya entendí. Ok, gracias, profe. Este ejercicio creo que no lo vamos a terminar ahorita. Lo que les pediría sería lo siguiente. Por favor, acaben de calcular cada una de las componentes, nos faltan las de 30 grados, y con ellas, por medio del teorema de Variñón, vean qué distancia es la que necesitamos. Yo voy a llegar con el cálculo de las distancias la siguiente clase. Creo que va a ser más fácil así, porque sí alcanzo a ver las distancias de 4, 2, 2, menos 1 para cada una de las fuerzas. Pero eso lo veremos la siguiente clase.
Voy a parar la grabación aquí.